El aroma de pavo asado y tarta de manzana aún flotaba en el aire cuando Ben se levantó de la silla. Carraspeó de manera exagerada, atrayendo todas las miradas en la mesa. «Tengo algo importante que decir», comenzó, y sentí el primer escalofrío recorrer mi espalda. Su postura era confiada, casi teatral, como si estuviera a punto de dar un discurso que cambiaría vidas. Y de hecho lo cambió. «Quiero el divorcio», declaró, levantando una hoja de papel como si fuera un trofeo. Mi corazón pareció detenerse por un momento, pero él no había terminado. «Voy a casarme con tu madre». El choque recorrió la sala como un rayo. Mis ojos se dirigieron inmediatamente a Laura, mi madre, que se recostó en la silla con una sonrisa burlona, cruzando los brazos como si estuviera viendo un espectáculo de comedia. Y, por supuesto, se rió. Una risa alta y desdeñosa, como si el dolor que yo sentía fuera motivo de diversión. Miré alrededor de la mesa. Algunos familiares estaban petrificados, otros bajaron la mirada, evitando el contacto visual. El silencio era ensordecedor, y por un breve instante me sentí pequeña, aplastada por la humillación. Pero algo dentro de mí se negó a ceder. Respiré hondo y levanté la barbilla. No sabrían cuánto me había dolido aquello. «Esto será interesante», dije, dejando que mis palabras flotaran en el aire como una promesa. La sala pareció contener el aliento, todos esperando que explotara, llorara o tal vez lanzara algo en su dirección. Pero no haría nada de eso. No esa noche. Ben me miró con aire de victoria, como si esperara que le suplicara que reconsiderara. Nunca lo entendería. Esa sonrisa triunfante en su rostro solo confirmó que el hombre con el que me había casado había desaparecido hacía mucho tiempo. Él y Laura podían reír ahora, pero lo que no sabían era que ya estaba 2 pasos adelante. Mientras la conversación se retomaba poco a poco, o mejor dicho, mientras intentaban disimular el incómodo ambiente con murmullos apagados, mi mente estaba lejos de allí. El torbellino de emociones, dolor, rabia, traición, era abrumador, pero sabía que había un propósito mayor esperándome. No escaparían ilesos de esta humillación. Fingí escuchar las trivialidades que surgieron después, pero en realidad, mi enfoque estaba en mantener mi fachada intacta. Cada sonrisa forzada, cada mirada condescendiente de los demás invitados me alimentaba. Creían que estaba siendo débil, pero estaban equivocados. La debilidad no formaba parte de mi plan. Esa noche, mientras todos se despedían, Ben y Laura permanecieron sentados lado a lado, riéndose en voz baja. Los observé con la calma de quien sabía que el espectáculo estaba lejos de terminar. «Espero que sean muy felices», murmuré, sonriendo, antes de salir de la sala. Apenas di la espalda, sentí que algo se encendía dentro de mí, una llama que ardía más fuerte que cualquier tristeza. ¿Querían desafiarme? Perfecto. Aún no sabían quién era yo. Cuando fui al dormitorio esa noche, me senté en la cama y miré el sobre vacío, donde antes estaban los documentos que firmamos al comprar nuestra casa. Sonreí para mí misma, ya imaginando la expresión de Ben al descubrir que lo que él pensaba, que estaba asegurado, ya se le había escapado entre los dedos. Todo había comenzado semanas atrás, cuando las piezas del rompecabezas finalmente empezaron a encajar. Y ahora era mi turno de mover las siguientes. Su traición fue cruel, pero mi respuesta sería fatal. Todo comenzó con pequeñas cosas. Notaba las miradas entre Ben y mi madre, rápidas pero cargadas de algo que no podía definir. A veces era una broma interna que solo ellos entendían, otras veces una risa que parecía durar un segundo más de lo debido. Me convencí de que era paranoia. Al fin y al cabo, ¿quién pensaría algo así? ¿Qué tipo de persona sospecharía que su propio esposo y su madre? No, era una locura. Me obligué a creerlo, hasta que no pude más. Las señales se volvieron imposibles de ignorar. Ben empezó a evitar hablar conmigo sobre las finanzas, un tema que siempre compartíamos con facilidad. Daba respuestas vagas o cambiaba de tema rápidamente. Un día, decidí revisar nuestra cuenta conjunta y vi algo que me heló: transferencias constantes a una cuenta que no reconocía. No era una cantidad absurda al principio, pero el patrón era evidente. Cuando le pregunté, respondió con la naturalidad de alguien que había ensayado la mentira. «Inversiones, amor. Siempre me dijiste que diversificara». Mi madre también. Parecía más atenta a mis pertenencias de lo normal.
¿No crees que estás exagerando con tanto dinero parado?, preguntó una vez, casualmente, mientras bebía su café. Ben me dijo que podrían invertirlo mejor. Había algo en la forma en que lo dijo, un tono afilado escondido bajo una falsa preocupación. Fue entonces cuando algo en mí despertó. Contraté a un detective privado poco después, alguien lo suficientemente discreto para que Ben y mi madre no sospecharan. Fueron semanas de espera, odiaba cada minuto. No solo era la sospecha lo que me carcomía, sino el hecho de que, en algún lugar dentro de mí, ya sabía la verdad. Solo necesitaba las pruebas para confirmarlo. Cuando el detective finalmente apareció con las fotos, videos y extractos bancarios, mi mundo se puso de cabeza. Las imágenes eran claras: Ben y Laura juntos, en encuentros secretos, sonrisas íntimas, toques furtivos. Pero no era solo eso. Las pruebas mostraban que estaban desviando dinero de mis cuentas hacia un fondo a nombre de Ben, con mi madre como beneficiaria. Me estaban robando, planeando destruirme mientras fingían ser mi familia. El dolor fue aplastante, como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. Quería llorar, gritar, romper algo, pero no lo permití. No podía darme el lujo de flaquear. Si ellos estaban jugando, entonces yo también jugaría, y ganaría. A partir de ese día, comencé a planificar. Era casi terapéutico, como si cada pieza que colocaba en su lugar alejase un poco más el dolor. Mi abogado fue mi mayor aliado. Transferimos el dinero restante a cuentas seguras, vendimos la casa y nos aseguramos de que todo estuviera listo para el siguiente movimiento. Esperaba el momento perfecto, y sabía que llegaría. Ben y Laura pensaban que tenían el control, que me manipulaban como a una marioneta, pero no veían las cuerdas que yo misma había atado a su alrededor, y cuando todo se desmoronara, me aseguraría de estar allí para verlo. Cada sonrisa que Ben y Laura compartían frente a mí era un cruel recordatorio del teatro en el que creían ser los protagonistas, pero lo que no sabían era que yo era quien escribía el guión. Mientras ellos se reían de mí, yo construía silenciosamente su caída. Cada uno de mis movimientos estaba calculado, una pieza en el tablero que pronto se convertiría en el campo de su derrota. El primer paso fue transferir el dinero. Pasé noches revisando cada detalle de nuestras cuentas, identificando patrones, analizando hacia dónde iba el dinero y cuánto ya me habían quitado. No podía revertir lo que ya había sido desviado, pero podía asegurarme de que no tocaran ni un centavo más. Con la ayuda de mi abogado, abrí cuentas a mi nombre y comencé a mover pequeñas cantidades, casi imperceptibles. No quería alertarlos, todavía. Mi plan requería paciencia. Después vino la casa. Ben había insistido, años atrás, en que la escritura estuviera registrada solo a su nombre. «Es una formalidad», dijo. Ingenua, estuve de acuerdo. Ahora veía que ese detalle era parte de algo mucho mayor. Pero subestimó mi capacidad para jugar el mismo juego. Con mi abogado, preparé la venta de la casa. La firma falsa de Ben era solo una formalidad para alguien que ya tenía el control de todo. Los papeles estaban listos, esperando el momento adecuado. Las noches eran largas. Pasaba horas revisando cada movimiento, cada detalle del plan. No podía haber errores. Mientras tanto, Ben continuaba con sus excusas baratas sobre reuniones de trabajo hasta tarde y viajes de última hora. Laura, por su parte, hacía visitas inesperadas a mi casa, siempre con esa mirada altiva, como si supiera algo que yo no sabía. Era casi gracioso. Pensaban que tenían el control, pero solo estaban bailando al son de mi música. Cada avance en el plan me daba más fuerza. El dolor que había sentido al ver las pruebas de su traición fue reemplazado por una determinación que ardía como fuego dentro de mí. No quería solo vengarme. Quería dejar claro que nunca más harían esto. A nadie. Que entenderían, de forma devastadora, el error de subestimarme. Todo estaba listo. El dinero estaba seguro. La casa vendida. Y mi abogado tenía pruebas suficientes para convertir la vida de Ben y Laura en una pesadilla. Pero no quería apresurarme. El momento debía ser perfecto. La revelación tenía que ser pública, grandiosa, una humillación a la altura de la traición que me habían infligido. Sabía que el Día de Acción de Gracias estaba cerca, y la ironía del momento no pasó desapercibida. Un día para celebrar la gratitud y la familia. ¿Qué mejor ocasión
para exponer los verdaderos colores de quienes me habían traicionado. Mientras Ben y Laura tramaban el siguiente paso en su intento por destruirme, yo ya estaba 2 pasos adelante, lista para derribar el castillo de naipes que habían construido. El silencio después de la declaración de Ben aún flotaba en la sala cuando me levanté. Todas las miradas estaban sobre mí, esperando algún colapso, un grito o tal vez lágrimas. Pero lo que sentí en ese momento fue algo muy diferente. Era calma, una calma cortante, afilada como una hoja. Miré a Ben y Laura, sentados uno al lado del otro, como si fueran la pareja perfecta, y dejé que una sonrisa apareciera en mi rostro. No entendieron el significado de esa sonrisa, pero pronto lo harían. Esto merece ser celebrado, ¿no creen? Mi voz resonó en la sala, sorprendiendo incluso a mí misma. Algunas miradas de confusión surgieron a mi alrededor, pero la de Ben era de puro desconcierto. No esperaba esa reacción. Tomé el control remoto del televisor y con una calma meticulosa presioné el botón para encenderlo. La pantalla brilló y el video comenzó a reproducirse. Las primeras imágenes mostraban a Ben y Laura en un restaurante, en una de esas tantas reuniones de trabajo que él mencionaba. Era difícil ignorar los toques furtivos, las miradas íntimas. La sala, antes llena de conversaciones y risas, se sumió en un silencio helado. Luego aparecieron las imágenes de ellos entrando a un hotel. Por un momento, escuché el sonido de una respiración contenida. Era mi madre. Empezó a balbucear algo, pero la interrumpí con un simple gesto. Aún no había terminado. Tranquilos, esto es solo el comienzo, dije, apretando el botón para avanzar el video. Ahora aparecieron los documentos en pantalla. Transferencias bancarias realizadas desde nuestra cuenta conjunta a un fondo a nombre de Ben, con Laura como beneficiaria. No era solo una traición emocional, era un robo, y tenía todas las pruebas ahí. ¿Creen que pueden engañarme y salir impunes? Mi voz rompió el silencio, cada palabra cargada con el peso de meses de dolor. Miré a Ben y luego a Laura. Parecían paralizados. Ben intentó decir algo, pero lo interrumpí. No te preocupes, querido. Todas estas pruebas ya están en manos de mi abogado. Y respecto a la casa que tanto adoras. Hice una pausa, observando la confusión en su rostro. Ya está vendida. El dinero está en mi cuenta y ustedes no tienen dónde vivir. La expresión de sorpresa en sus rostros fue exactamente lo que había esperado durante meses. Laura intentó justificarse. Las palabras salían atropelladas. Isabela, querida, esto es un malentendido. Nosotros nunca quisimos hacerte daño. Me reí, una risa amarga, cargada de todo lo que había reprimido. ¿Hacerme daño? Ustedes destruyeron cualquier vestigio de confianza que tenía. Pero lo que no se dieron cuenta es que siempre estuve un paso por delante de ustedes. La sala estaba en un silencio absoluto. Los familiares, antes cómplices de su curiosidad y juicios, ahora parecían petrificados. Ben finalmente encontró su voz, intentando defenderse. «No puedes hacer esto, Isa. Es ilegal. Yo te voy a demandar». Me acerqué a él, inclinándome hasta que nuestros rostros estuvieron cerca. ¿Demandarme? Buena suerte, Ben. Lo único que puedes hacer ahora es rogar por misericordia, pero te advierto, no soy generosa. Dejé el control remoto sobre la mesa y me aparté. Pasé junto a los rostros aún sorprendidos de mi familia, ignorando las miradas de pena y curiosidad. La noche estaba lejos de terminar para ellos, pero para mí, el espectáculo había llegado a su fin. Había esperado ese momento, y, ahora, que finalmente había llegado, no había espacio para arrepentimientos. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché las voces de Ben y Laura tratando de defenderse, intentando salvar lo que quedaba de su dignidad. Pero era inútil. Ellos habían reído los últimos meses, pero esa noche, la última, sonrisa era la mía. La voz de Ben, ahora desesperada, resonaba en la sala mientras intentaba argumentar. «Esto es una locura, Isabela. Estás exagerando. Podemos resolverlo». Gesticulaba, tratando de ganar el apoyo de los que aún estaban en la mesa, pero nadie se movía. El silencio que lo rodeaba era tan sofocante como la verdad que acababa de exponer. Laura, por su parte, había abandonado completamente la actitud confiada que había mantenido hasta minutos antes. Su expresión alternaba entre incredulidad y pánico.
Isabela, hija mía, no puedes hacerme esto, soy tu madre. Sus palabras, cargadas de una falsa preocupación, resonaron con tanta ironía que no pude evitar reír. ¿Madre?, pregunté, con un tono frío. Perdiste ese título en el momento en que decidiste apuñalarme por la espalda. Me levanté, caminando lentamente hacia el centro de la sala. El peso de todo lo que había cargado en los últimos meses parecía disolverse con cada paso. Miré cada rostro presente, asegurándome de que todos entendieran lo que estaba ocurriendo. Las pruebas están todas con mi abogado. Ben, enfrentarás cargos por fraude. Y, Laura, hice una pausa, dejando que el momento la abrumara. Bueno, nunca tuviste nada a tu nombre, así que creo que ahora será un buen momento para aprender, a empezar de cero. Laura negó con la cabeza, como si pudiera rechazar la realidad. Por favor, Isa, no puedes hacerme esto. No tengo a dónde ir. Su voz era casi un lamento, pero no sentí lástima. Ella había construido su castillo de mentiras y traiciones, y ahora tendría que vivir entre las ruinas. Tú tomaste tus decisiones, Laura, respondí con firmeza. Decidiste destruir a tu propia hija. Ahora afronta las consecuencias. Ben, aún intentando salvar lo que podía, dio un paso al frente, con los ojos desorbitados. Podemos hablar, Isa. Por favor, hablemos. No querrás destruirlo todo así. Parecía pequeño, frágil. Una imagen completamente opuesta al hombre que siempre emanaba confianza y control. Pero eso ya no era mi problema. ¿Destruirlo todo, Ben?, respondí. Yo no lo destruí. Fueron ustedes. Yo solo me aseguré de que no les quedara nada para reconstruir. El peso de mis palabras los dejó sin reacción. Laura miró a su alrededor, como si esperara que alguien de la familia la apoyara, pero nadie se atrevió a moverse. Ben bajó la cabeza, aceptando finalmente que no había forma de escapar. La energía en la sala era de puro bochorno y derrota. Sabía que empezaban a comprender lo que significaba perderlo todo. Respiré hondo, sintiendo una ola de alivio recorrer mi cuerpo. Pasé junto a Laura y Ben sin mirar atrás, abriendo la puerta principal con una calma casi teatral. Buena suerte, dije por encima del hombro antes de salir de la casa. El aire frío de la noche me envolvió como un recordatorio de que aquello no era el final para mí, sino el comienzo de algo mucho más grande. Mientras caminaba hacia el coche, escuché murmullos esparcirse dentro de la casa. Algunos susurros de sorpresa, otros de satisfacción por el espectáculo inesperado. Pero ya no me importaba. Dejarlos en medio de ese caos era mi verdadera victoria. En los días que siguieron a la cena, observé desde la distancia mientras el mundo de Ben y Laura se desmoronaba, tal como había planeado. No tuve que mover un dedo más allá de lo que ya había hecho. El proceso legal se encargó de aplastar el resto. Ben fue llamado a la justicia por fraude financiero, enfrentando un proceso que no solo drenó lo poco que quedaba en su cuenta, sino que también lo dejó con una pila de deudas impagables. Laura, sin nada a su nombre y ahora completamente sola, se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Al principio, pensé que ver todo esto me traería una satisfacción inmediata, pero lo que sentí fue algo más profundo. No era solo venganza, era liberación. Durante años me dejé manipular, me anulé para agradarles, pero ahora la sensación de que finalmente había retomado el control era la mayor recompensa. Laura apareció en mi puerta 2 días después de la cena. No esperaba que fuera tan rápida, pero ahí estaba, con el rostro abatido, los ojos hinchados, como si el peso de lo que había hecho finalmente la hubiera alcanzado. Isa, te necesito. Por favor, ¿podemos hablar? Su voz temblaba, y por un momento casi sentí lástima. Casi. Abrí la puerta solo lo suficiente para que entendiera que no sería invitada a entrar. ¿Hablar sobre qué, Laura? ¿Sobre cómo destruiste a la única persona que siempre trató de ayudarte? ¿O tal vez sobre cómo conspiraste con mi esposo para robarme? Cada palabra que decía parecía hacerla encogerse aún más. Elegiste destruir a tu propia hija, continué, con un tono firme. Ahora vivirás las consecuencias de eso. Ella intentó argumentar, diciendo que no tenía a dónde ir, que nunca quiso que las cosas llegaran a ese punto, pero la interrumpí. Siempre. Tuviste opciones, Laura, siempre, y cada vez elegiste ponerte a ti misma primero. Ahora,
Yo elijo a mí misma. Cerré la puerta antes de que pudiera decir una palabra más. Dejarla ahí, sola, fue como cerrar un capítulo que desde hace mucho necesitaba un final. Ben, por otro lado, no tuvo el valor de buscarme. Las notificaciones judiciales y las deudas se encargaron de mantenerlo ocupado. Escuché rumores de que había perdido su empleo y que su reputación estaba destruida. Él, que siempre se jactó de ser un hombre tan inteligente y calculador, ahora era solo un hombre derrotado, buscando soluciones que nunca llegarían. Era irónico, pero yo no tenía tiempo para desperdiciar pensando en él. Mi vida, finalmente, estaba avanzando. En medio del caos de ellos, encontré algo que hacía mucho había perdido: paz. La casa estaba silenciosa, pero ya no era un silencio pesado, sino un silencio liberador. La ausencia de Laura y Ben ya no era un vacío, sino un espacio donde finalmente podía respirar. Mi trabajo prosperaba, mi vida prosperaba, y por primera vez en años sentía que era dueña de mí misma. Había un nuevo capítulo esperándome y estaba lista para escribirlo. El pasado estaba enterrado y el futuro brillaba ante mí como una invitación a comenzar de nuevo. Pero antes de eso, necesitaba hacer algo que simbolizara este nuevo comienzo, algo que marcara el verdadero paso hacia adelante. Con el dinero recuperado y los procesos legales en marcha, era como si finalmente hubiera cerrado un ciclo que me consumió durante demasiado tiempo. Compré una casa en la playa, un refugio junto al mar que siempre imaginé, pero que antes parecía solo un sueño distante. Era sencilla, pero encantadora, con grandes ventanas que dejaban que el sol inundara las habitaciones y una terraza que parecía extenderse hasta el infinito del océano. Cada detalle de la casa era un reflejo de mi estado actual, sereno, libre y renovado. En esos primeros días en mi nuevo hogar, me permití sentir todo lo que antes había reprimido. Lloré, pero no de tristeza, sino de alivio. Era como si estuviera dejando atrás a la mujer que pasó años siendo minimizada, manipulada y traicionada. Cada lágrima parecía limpiar un poco más del dolor, dejando espacio para algo mayor: paz. En cuanto a Ben, las últimas noticias que recibí sobre él vinieron de mi abogado. Estaba hundido en deudas, enfrentando demandas de clientes que descubrieron sus prácticas fraudulentas. Su reputación estaba completamente destruida y había perdido cualquier oportunidad de comenzar de nuevo en el sector tecnológico. Supe que se mudó a un pequeño pueblo, intentando escapar del peso de su propio nombre. No sentí alegría ni venganza al escuchar esto, solo una sensación de que el equilibrio se había restaurado. Él eligió el camino que lo llevó hasta allí, y ahora vivía las consecuencias de ello. Laura, por otro lado, no aceptó su caída con la misma resignación. Intentó acercarse a mí nuevamente, más de una vez. Primero, con llamadas cargadas de promesas vacías y disculpas que sonaban más como excusas para sí misma que para mí. Luego, apareció en la puerta de mi antigua casa, ahora ocupada por los nuevos propietarios, en un acto de desesperación. La mujer que alguna vez se creyó intocable, ahora estaba perdida, sin aliados y sin recursos. Cuando finalmente la vi, en un último intento de contacto, dejé claro: tú destruiste lo que quedaba entre nosotras, Laura. Eso no es algo que pueda reparar por ti. Cerré la puerta frente a ella, tanto literal como metafóricamente. Mi carrera floreció como nunca antes. Sin las distracciones de un matrimonio tóxico o una madre controladora, invertí mi tiempo y energía en nuevos proyectos, logrando más de lo que jamás imaginé. Las personas a mi alrededor me veían de forma diferente ahora, como una mujer que había triunfado, pero sin perder su humanidad. No buscaba venganza, solo justicia y finalmente mi propia felicidad. En las tardes en la terraza, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena, reflexionaba sobre el camino que me había llevado hasta allí. No me arrepentía de nada. Cada dolor, cada traición, cada noche sin dormir me habían moldeado. El dolor me moldeó, pero la fuerza me liberó, pensé. Y por primera vez, esas palabras sonaron como una conclusión, no un deseo. Mi historia no era sobre venganza, al final. Era sobre reconstrucción. Y ahora, sentada en ese paraíso, tranquilo que llamaba hogar, sabía que mi mayor victoria no había sido destruir a Ben y Laura.
había sido levantarme más fuerte que nunca. Ellos pudieron haber reído por última vez en aquella cena, pero la victoria siempre sería mía.